estoy seguro que va a continuar la transformación. Le va a ganar el pueblo a la oligarquía. Lincoln decía, al pueblo se le puede engañar una vez, 2 veces, pero no se le puede engañar toda la vida. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Mañanera 360. Les saluda Azul Alzaga y Jorge Armando Rocha y arrancamos con este mensaje del presidente que no sé tú cómo lo veas, Jorge Armando, pero yo lo interpreto como un mensaje que tiene que ver tanto con esta intención de plantear a la oposición como una cosa distinta de lo que ha representado históricamente, como con otros fenómenos, como el fenómeno de la violencia que se está dando, por ejemplo, ahora en el estado de Guerrero y que constituye tanto una expresión de descomposición social contra la que se está actuando y constituye también un intento de extorsión al gobierno actual. ¿Cómo lo ves tú? Así es, estimada, y simplifica López Obrador esta posibilidad que habrá en 2024. O es pueblo o es oligarquía. La oligarquía representada por Xóchitl Gálvez, el pueblo representado por quien quiera que sea precisamente la gente que gane como representante de la 4T. Y sí, pues destacar que lo que hace López Obrador también es hablar de lo que está detrás de movimientos sociales, lo que está también detrás del modelo neoliberal que ha dicho es de saqueo, es de pillaje, y ahora cómo las voces se van sumando para decir que todo está incendiado, que hay violencia en el país de forma generalizada. Quienes callaron, por ejemplo, en los tiempos de Calderón, hoy en día están con la matraca. Incluso Claudio X González en estos momentos está tuiteando una fotografía en donde dice México arde, ¿no? Pero bien dices, en el caso de Chilpancingo, para empezar, algunos nunca han visto a los pueblos marginados, eso nunca les ha interesado. Pero sí, cuando hay violencia, ahora dicen existe caos. Pero ¿qué es lo que señala el presidente López Obrador? No habrá represión, no somos iguales, habrá que tener paciencia, diálogo y eso sí, dar con los responsables, porque aquí estamos hablando de 2 sujetos del grupo Los Ardillos que fueron detenidos y están generando el caos, ¿no? Sí, o sea, hay una vinculación a procesos, se detona una situación como la que vimos ayer, que ya tiene varios días esta situación con los transportistas y en relación con esta organización criminal de los Ardillos. Y el presidente hoy dice claramente, ni vamos a reprimir y tampoco vamos a ser rehenes de este intento de extorsión que hoy dice me recuerda a cuando se dio nuestro combate al huachicol en aquel momento, donde también se intentó doblar al gobierno para que se diera marcha atrás a una política de combate al robo de combustible y se pudo prevalecer con el apoyo de la gente, un apoyo al que ahora también está apelando el presidente para que no se dejen manipular por esta célula delictiva que pues claramente ayer mostró que tiene una base social ahí en Guerrero. Así es, y el presidente tuvo un intercambio muy interesante con el reportero de Reforma, como suele pasar, porque van y lo cuestionan, pero López Obrador no se queda callado y le comenta al de Reforma, oye, ustedes han hablado del financiamiento de Claudio X González, por ejemplo, a propósito de lo que planteaba el reportero, de estos espectaculares de las corcholatas. Pero es muy interesante lo que hay detrás de todo esto y cómo el presidente perfila esta discusión, sí, donde hay varios actores incidiendo en el debate. Pero bueno, pues en este caso, Claudio X González como artífice, como arquitecto del sector conservador, y cómo estos grupos pues sí están alineados para golpear al presidente, golpear a la 4T y reconquistar el poder. Pero sí también pues no deja de llamar la atención cómo pues sí hay ciertos medios que tienen una agenda absolutamente pronunciada y están buscando descarrilar este gobierno, ¿no? Sí, sin duda alguna. Vamos a ir viendo tema por tema, porque además hoy que fue martes se presentó el informe de seguridad, que creo que vale mucho la pena retomar cuáles son los datos de la incidencia delictiva y de homicidios en el país, a propósito de que se agarra un caso, ¿no?, para de pronto decir cosas como Claudio X González y acompañado por varios medios de comunicación, el país está ardiendo. No,
dice el presidente, y la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, no está ardiendo el país y estamos atendiendo estas situaciones que sin duda alguna son delicadas, se tienen que atender, plantean dilemas además de cómo abordar un problema donde, por ejemplo, tendrías que reprimir o tendrías que detener a un montón de gente tras el fenómeno que se dio ayer allá en Guerrero, y sin embargo se está tratando de llegar por otras fórmulas, además de toda la prevención que hay en marcha, ¿no? Con la atención de las causas de la violencia, pues frente ya a una situación crítica como la de ayer, pues se está buscando otras fórmulas también que no tienen que ver con las fórmulas tradicionales de represión y de a rajatabla, ¿no? Nos vamos además en una simulación, que es lo que también habíamos visto en otras administraciones. Entonces, bueno... Sí, y aquí también un dato a propósito de las campañas mediáticas y de desprestigio, lo que adelanta López Obrador, que en su siguiente libro dará a conocer qué empresario le puso 5 millones de dólares en la campaña de 2018 para golpear al tabasqueño. 5 millones de dólares, 100 millones de pesos, así, seguramente en cash. Ahí, bueno, es el pase de charola, clásico que se... conocía en el sistema priista autoritario. Los grandes empresarios, a pesar de que no tuvieran rival, los candidatos priistas, no importa, había que apoyarlos, entonces había un pase de charola. Con Salinas se hizo, por ejemplo. Pero en el 2018, para golpear a López Obrador, el pase de charola era de $1 millón. Pero dijo un empresario, yo le pongo 5. ¿Quién será ese empresario? Sería interesante conocerlo, dice el observador que lo vamos a conocer cuando dé su libro, pero efectivamente, porque además desliza que eso, bueno, esa práctica no se ha erradicado, por ahí anda. Lo que pasa es que está atrás, ¿no? Tras bambalinas siempre ha ocurrido. Ahora también dice el presidente, ¿por qué no averiguan quién está detrás y quién está pasando la charola detrás de la candidata que ya eligió la oligarquía? También a propósito de toda la discusión que se ha generado alrededor de si se ponen o no se ponen espectaculares y qué dinero hay detrás de los espectaculares. Dice el presidente, el verdadero dinero está acá, pero bueno, ustedes investiguen, aunque tampoco valida, y ahí hay una crítica muy potente del presidente hoy en contra de quienes eligen, o más bien de la práctica de elegir la publicidad, los espectaculares como medio para llegar a la gente. Dice el presidente, eso ya no funciona. Nosotros tenemos otra forma de acercarnos, que nos ha funcionado además, ¿no? Que es a ras de suelo. Bueno, vamos con Miguel Arzate y vamos viendo tema por tema. Querido Miguel, buenos días. Azul, Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Feliz martes y abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360. Vaya conferencia matutina la que vimos este martes, sobre todo por las preguntas que lanzaban los compañeros de la prensa el día de hoy, que nos encontramos ahí en el Salón Tesorería, aquí en Palacio Nacional. Hoy tocó martes del informe quincenal de seguridad, se dio cuenta del reporte Cero Impunidad, estuvo el Gabinete de Seguridad, y cuando se dio el reporte Cero Impunidad por parte del subsecretario Luis Rodríguez Bucio, pues bueno, destaca la detención de un integrante del cártel de Santa Rosa de Lima que fue autor de la explosión del coche bomba en Celaya, Guanajuato, coche que explotó en días pasados. Y también, pues bueno, destaca que se detuvo a el homicida del secretario de Ayuntamiento de Bacanum en Sonora, y también se dio cuenta del asesinato del periodista corresponsal de La Jornada en Nayarit, Luis Martín Sánchez Íñiguez, y se dio cuenta que con él suman 2 periodistas asesinados en lo que va de este año. También fue muy oportuna la presentación del reporte de seguridad el día de hoy, porque entre las preguntas, como se vio en la mañana de este martes, entre las preguntas que tenían muchos compañeros de la prensa era saber qué hay de información, qué reporte se tiene de lo que está sucediendo en Chilpancingo, Guerrero. Porque el día de hoy se da cuenta que las manifestaciones que se dieron el día de ayer, y también, bueno, se tiene reporte de que esta mañana también están ocurriendo estas manifestaciones sobre la autopista del Sol, esta autopista que lleva hacia Acapulco, Guerrero, pues bueno, fue generada
por la detención de dos personas, dos presuntos integrantes de la delincuencia organizada, particularmente dos integrantes del grupo conocido como Los Ardillos, quien movilizaron a personas. Muchas de ellas, se dijo esta mañana, de acuerdo al reporte que tiene la autoridad, muchas de ellas obligadas a manifestarse, a bloquear la carretera para exigir la liberación de estos dos presuntos delincuentes que en este momento ya se encuentran ante la autoridad correspondiente, que es un juez quien decidirá su situación legal. Se dio cuenta que estas dos personas que están identificadas como integrantes de Los Ardillos es Gilmar Yair Sereno y Guillermo Matías Marrón. Jorge Armando Azul, justo en este momento, cuando se hablaba de lo de Chilpancingo Guerrero, muchas preguntas de compañeros reporteros salieron al aire. Una de ellas, un compañero reportero de radio, de representante de Grupo ASIR, quien le preguntó a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, si había un estado fallido en Guerrero. El presidente aprovechó para contestar, dijo, no son los tiempos de Calderón, cuando no solo era una entidad la que estaba, pues se podría decir que era un estado fallido, sino era todo un país. El presidente recordó cómo había un narcoestado cuando la delincuencia pues estaba vinculado con la autoridad. No había frontera, no había límites entre delincuentes y autoridades. El presidente dice, no hay un estado fallido en Guerrero, es una región la que enfrenta este problema que se vive el día de ayer, no es el estado completo. Jorge Armando Azul, y también el presidente aprovechó la conferencia del día de hoy para hacer una reflexión y hablarle a los jóvenes, porque nos recuerda que cuando ocurrió lo del FOBAPROA, el rescate de empresarios, de banqueros que tenían deudas y con dinero público se adquirió esas deudas y la deuda se convirtió en deuda pública para que la pagaran todos, recordó que entre los artífices de esa estrategia, de ese plan de rescatar a los de arriba, se encontraba José Ángel Gurría, quien es ahora quien va a redactar, a elaborar el proyecto del candidato, del aspirante de la oposición para ser presidente en 2024. El presidente hace esta reflexión y recuerda lo que sucedió para los jóvenes, como dice el día de hoy. Hoy se acabó también la última canción, la lista de sugerencias, canciones que son sugerencia para los jóvenes, para que dejen atrás esa música que promueve la violencia, que crea una realidad falsa, que intenta crear una realidad falsa de lo que ocurre con el crimen, y nos pone el día de hoy una canción de Rubén Blades que se llama Amor y Control, y el presidente expresa que es una canción que refleja mucho cómo somos los mexicanos y cómo somos los latinoamericanos como familia, cómo los padres quieren a sus hijos a pesar de los errores que pueden llegar a cometer. Azul, Jorge Armando, muy breve resumen de algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy, porque fue una conferencia muy nutrida de temas. ¿Qué les parece? Nutridísima, y como el pecho del presidente no es bodega, le preguntaron en torno a Dan Augusto López y la campaña de Televisa en su contra, y dice López Obrador, es cierto, la traen en Televisa en contra de Adán, no sabemos por qué, pero no deja de subrayar eso, a pesar de que se ha mantenido López Obrador en este escenario de equidad y de no pronunciarse a favor de uno o de otro. En este caso, perciben una injusticia y dice, sí, hay una campaña en contra del exsecretario de Gobernación. Así es, el presidente dice, cuando le preguntan, ¿qué está pasando con Televisa que trae una campaña contra Dan Augusto? Y es específicamente contra Dan Augusto. Dice el presidente, pues por algo será. Y cuando le pregunta de nuevo el compañero de Reforma sobre Adán Augusto, quien presuntamente tiene más espectaculares colocados en las calles, le dice, tal vez es por eso la campaña contra Adán Augusto en Televisa y en Reforma. El presidente no se guarda ese comentario, dice, qué bueno que me lo preguntas porque lo quería mencionar. Y precisamente, Azul, Jorge Armando, vamos a preguntarle a la gente el día de hoy sobre los espectaculares, porque el presidente, pues él dice que no está de acuerdo con los gastos excesivos en campaña, que no debería haber estos espectaculares, y porque el presidente dice, de hecho, no ayudan de nada. Si ayudaran, ya hubieran levantado a Xóchitl Gálvez, quien la intentan inflar en medios. El día de hoy le vamos a preguntar a la gente cómo se guía o cómo se informa sobre los aspirantes a líderes de movimientos, o el aspirante quien quiere llegar a ser el candidato presidencial en 2024. Si le hace caso o no a los espectaculares, ya veremos qué es lo que piensa la gente y más adelante nos conectamos con la respuesta. ¿Les parece?
Que el presidente no habla solamente de los espectaculares, ¿no? Sino de una manera más amplia de todo lo que tiene que ver con la generación de una imagen, con la publicidad, con el uso de esas estrategias que inflan candidatos, ¿no? Que no tienen solo que ver con los espectaculares. Si puedes ampliar un poco la pregunta. Bueno, ahí, ya Miguel. se nos fue, se nos fue, Miguel. ¿Ya pero no bueno, quieres? Ya hablaremos con él en unos instantes, no sabemos. ¿Y de qué va a preguntar, por cierto, Miguel? Es eso que está diciendo. Precisamente esto de... No, bueno. va a preguntar de la publicidad de los espectaculares. Bueno, me parece ya. bien. O sea, ¿cómo es que hoy elige la gente? Porque el presidente plantea algo muy claro, ¿no? O sea, ya no es lo mismo, la gente no se deja guiar por toda esta publicidad y toda esta campaña, incluso mediática, de que tiene dinero que no se ve, digamos, Sí, ¿no? sí, y sí, que sí. lo que hace es generar ciertas imágenes. Ahí también están los espectaculares. Bueno, a ver si nos escuchó Miguel por ahí, pero bueno, ya se fue. Ya se fue. Tenía prisa porque además rápido tiene que hacer los sondeos y mandarlos. Y sí, el presidente, esto es importante, lo de la comunicación política. Sí. Dice, antes, como no tenemos recursos, a los candidatos les dábamos para el morral, para los tenis, para recorrer los pueblos, para desgastarse la suela de los zapatos. Sí. Y hay algunos que desde el escritorio quieren ganar a través de tweets. Y lo que señala el presidente es muy efectivo, estar tocando casa por casa, presentarse. Y otro dato que me parece muy importante también, dice, una de las grandes satisfacciones que tengo en mi vida es que una vez que me subí a un microbús, ahora sí que les eché mi speech, les dije de qué trataba, ¿no? Mi lucha en contra de la corrupción y me aplaudieron. Esa es una de las grandes satisfacciones que guarda López Obrador. Esa es una de las grandes... Sí, claro. Y entonces manda un mensaje al presidente tanto como de no nos dejemos engañar con el tema de la publicidad. Aquí hay una publicidad que no se ve, pero no funciona. Y también manda mensaje, finalmente, a partir de todo este tema de los espectaculares, a pues quienes están aspirando a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación, sí tienen que ver con esta apuesta de espectaculares, que sí, pues es evidente que está ahí, unos más que otros. Por cierto, el exsecretario de Gobernación es uno de los que más le han registrado espectaculares. Y bueno, pues ahí también está el mensaje muy claro del presidente. Eso ya no funciona. Ahora vamos a ver qué fue lo que dijo.